Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes y muy en particular en este mes de febrero, ya que el día 11, como lo hemos estado comentando, nuestro canal astl.tv, el mejor canal de televisión por internet, celebró su segundo aniversario. Desde el 11 de febrero del año 2013 comenzaron las transmisiones y no solamente han continuado, sino que se han ido incrementando en horas diarias, en horas semanales. Así que nos da mucho gusto comentarles que estamos de fiesta y que el próximo 5 de marzo habrá un acto solemne en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio para celebrar este aniversario. En relación con nuestro programa Comunícate, en unos días, el día 22, también cumpliremos 2 años de estar aquí con ustedes. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando, que el número de personas que se han interesado en los temas que tratamos haya ido creciendo. Así que celebramos con ustedes estos 2 años también de nuestro programa Comunícate. Hoy vamos a comentar con ustedes un tema que creemos es de mucho interés, ya que algunos nos estuvieron solicitando que tratáramos algo relacionado con lo que se le denomina lo políticamente correcto, y tomando en cuenta lo que abordamos en el programa, consideramos que sobre todo nos centremos en lo que se llama precisamente el lenguaje políticamente correcto. Un aspecto es el lenguaje correcto desde el punto de vista propiamente de una lengua, de un idioma, y otra, como vamos a ver, será lo que se llama actualmente y se menciona en todas las ocasiones, de que se debe de utilizar un lenguaje políticamente correcto. Nosotros sabemos muy bien que el lenguaje dentro de la comunicación, que es el gran tema que nosotros abordamos en nuestro programa, el lenguaje podemos decir que es el medio por excelencia de la comunicación, el medio más importante de la comunicación. Con el lenguaje nos podemos comunicar unos con otros. Me refiero primordialmente al lenguaje verbal, como el que estoy utilizando yo en estos momentos, pero también al lenguaje escrito. Y antes de seguir adelante, quisiera que, para entender mejor lo que vamos a estar comentando sobre lo políticamente correcto, distingamos muy bien 2 aspectos que a veces se confunden o se hacen como idénticos, como si fuera lo mismo. Me refiero a lo que sería la lengua y lo que es el habla. La lengua se refiere exactamente a todo el aparato que forma un idioma, a todo lo que forma el aparato normativo, toda la tradición, todos los progresos, pero que están perfectamente cuantificados y normados institucionalmente por las organizaciones que hay en cada país para administrar, para cuidar, pudiéramos decir, las lenguas. Eso es la lengua. Es decir, la lengua se refiere a eso que supera a lo que digo es el habla. El habla se refiere
a la concreción de la lengua, es decir, a lo que ya los individuos decimos o escribimos, lo que hablamos. Por eso le decimos que es por un lado la lengua y por otro el habla. Y es muy diferente, vamos a ver lo que se refiere a la lengua, a la corrección de la lengua, y también lo que se refiere ya al uso que cada uno de nosotros hacemos de nuestra lengua. Y es muy diferente porque a veces, perdón, a veces hacemos el uso verbal y también escrito, y vemos que hay muchas diferencias en cuanto hablamos y en cuanto escribimos. Así pues, que nos quede claro la diferencia entre la lengua y el habla. En cuanto a al lenguaje políticamente correcto, obviamente nos vamos a referir en gran parte a la lengua, es decir, al uso correcto, pero también mucho a la forma de hablar. Y eso lo decimos porque el lenguaje, si bien estamos todos de acuerdo en que es el instrumento fundamental para comunicarnos, también el lenguaje se utiliza o se pretende utilizar para ocultar la realidad. Y aquí vamos a comenzar a entrar al asunto de lo políticamente correcto en el lenguaje. Pudiéramos decir de una manera un poco chusca que lo políticamente correcto es como querer quedar bien con todos. Así se entiende el actuar políticamente correctamente o el hablar políticamente correctamente. Es decir, el modo de hablar, el modo de actuar que se está imponiendo, no como una moda, porque una moda no nos obligan a la moda se usa pues quizá por gusto, quizá por querer llamar la atención, pero no es impuesta. Sin embargo, en el caso de lo políticamente correcto, en esa forma de actuar o esa forma de hablar, sí, a través incluso de reglamentos, a través de dijéramos algo de censura o algo de que nos están cuidando la forma de hablar, y en ese sentido es algo que dijéramos nos están obligando, e incluso hay un sistema, dijéramos, de castigo punitivo, en tal forma que si alguien actúa y dicen que está actuando de forma incorrecta políticamente, pues ya se le está señalando, e incluso se le puede dar algún castigo, pues sea a lo mejor un castigo simplemente, vamos a llamarlo simbólico, pero es un poquito ignorarlo, aislarlo, como se dice, aplicarle cierto ostracismo. Entonces, lo que quiero aclarar es que este modo de actuar, este modo de hablar que se le llama actualmente políticamente correcto, es algo que se está queriendo imponer. Vamos a verlo ya ahorita que entremos a mencionar algunos ejemplos. En otras palabras, lo políticamente correcto es como una versión de lo bueno,
como que todo lo bueno es lo políticamente correcto y todo lo que no es bueno sería lo políticamente incorrecto. Es decir, como ya mencioné, lo políticamente correcto se refiere a que hay como una obligación y hay quien cuida que sí se haga o se actúe de esa forma, y de esa manera se quiere imponer pues en la sociedad, en el grupo social, en el país en el que cada individuo vive, o incluso a nivel global se pretende imponer esa forma de actuar, esa forma de hablar, donde la manera quizá más clara de decir es lo que decimos de querer quedar bien con todos. Ese sería así como el retruécano para decir el querer dar, querer ser bueno con todos, o el querer quedar bien con todos, o pudiéramos decir incluso del querer quedar bienismo, ¿no? Entonces, eso así a nivel general. Ahora, ya entrando a lo que es propiamente el lenguaje, podemos decir que el lenguaje políticamente correcto se puede caracterizar con lo que anteriormente decíamos que existen en el idioma. Decíamos que había tabús o tabúes, es decir, que había como ciertos aspectos que no debían de mencionarse, que no deberían de tocarse. Y también había lo que se llaman eufemismos, es decir, que hay como una especie de palabras que parecen unos velos que van a ayudarnos a ocultar algo que parezca, que suene mal, o alguna realidad que parezca muy cruda, que sea desagradable, o algo hiriente. Es decir, hay esos elementos del tabú, donde hay temas que anteriormente, por ejemplo, eso ya casi no sucede, pero anteriormente muchos temas no se tocaban si había niños, porque eran tabú, esos temas eran tabú, o bien se utilizaban eufemismos, por decir algo, si se iba a hablar en una reunión donde había adultos y niños, por ejemplo, si se iba a hablar del embarazo de su madre o del nacimiento de su hermano, pues no se hablaba abiertamente, porque ese tema era tabú, de tal forma que se empleaban lo que se llaman eufemismos, es decir, formas buenas de decir, y pues de allí viene todo aquello de que los niños los traía la cigüeña. No podía entenderse que los niños nacieran de su madre y de su padre, eso no encontraban forma de explicarlo, es decir, no lo podían tocar como era, algo muy natural, y entonces se utilizaba una forma eufemística, es decir, no, pues es tu hermanito lo trajo una cigüeña, y pues aquí lo tiene tu mamá, pero así llegó, es decir, como que llegó de la nada. Entonces, de esto pues puse yo un ejemplo, pero pues hay muchos ejemplos que nos van a permitir cómo la sociedad pretendía que si cambiaba las palabras podría cambiar la realidad. Es decir, si yo digo que al niño lo trae la cigüeña, como que pretendían que esa forma de hablar iba a cambiar la realidad de lo que es el nacimiento de un hijo como fruto de una relación
sexual entre el padre y la madre. Entonces, como eso se quería ocultar, se buscaba una forma de decirlo de otra manera, y como que se esperaba, sí se esperaba mucho del lenguaje, porque se decía que a lo mejor eso lograba cambiar la realidad. Otro ejemplo muy común es el cómo se nombraba, por ejemplo, a un niño que tenía pues taras mentales o deficiencias mentales. Pues se le decía antiguamente, digamos, que era un idiota, un niño idiota o un niño imbécil. Y así se utilizó, ¿verdad? Así se les decía y no había ningún problema. Pero después ya esas palabras, al usarse de forma ofensiva, comenzaron a ser incómodas y se trató de que esas palabras pues ya no se utilizaran, de desplazarlas del lenguaje cotidiano. Y pues ya se decía entonces que esos niños eran discapacitados o que eran débiles mentales o subnormales, es decir, ya se utilizaron otras palabras que permitieron que ya no se dijera que alguien tenía un niño idiota o un niño imbécil. Pero igualmente con las palabras de discapacitado, de débil mental o de subnormal o de deficiente o de disminuido o minusválido, discapacitado, pues también eso llegó un día en que ya la sociedad lo consideraba que era degradante de esos sujetos, de esas personas que tenían esos problemas físicos o mentales. Y entonces ya eso es más reciente, se utilizó aquí en México lo de que eran personas o individuos con capacidades diferentes. Si ven ustedes cómo dentro de este elemento de esas personas que tienen determinadas discapacidades, cómo el lenguaje fue cambiando de tal manera que a través de eufemismos, vamos a llamarlos, se fue cambiando la situación. Es muy curioso aquí en México que se habla de capacidades diferentes, incluso se creó un organismo gubernamental por una persona con capacidades diferentes que lo dirigió y echó a andar una serie de políticas en favor de esas personas. Pues yo oí a varias personas que se les decía eso de capacidades diferentes y no les gustaba. Ellos decían que ellos consideraban que su estado, su situación era de discapacidad y que para ellos eso no significaba nada negativo, que no les molestaba, que les molestaba que dijeran que eran personas con capacidades diferentes. Pero así sucedió y actualmente pues ya se tiende a usar más lo de discapacidad. Otro ejemplo también bastante reciente, bueno, no tan reciente, yo creo que desde los años 60, 70, anteriormente en todas las sociedades existían las cárceles, existían las prisiones y había pues los prisioneros, ¿sí? O había los presos, la gente que estaba presa, que estaba encarcelada, que estaba en prisión. Pero después se dijo que eso de decir que había personas en prisión o encarceladas, que no era bueno, ya que se pretendía que esa prisión o esa cárcel no fuera simplemente aislarlos de la sociedad porque habían cometido algún delito,
sino que también se les debería de tratar de cambiar, de que esa gente, cuando estuviera encerrada, pues pudiera obtener beneficios, por ejemplo, de educación, beneficios de cuestión de ética, de valores, de tal manera que una vez que salieran de la prisión o de la cárcel, pudieran volver a la sociedad y desempeñarse como personas, digamos, ya positivas, y dejando de un lado los errores que cometieron. Y entonces pues ya no se habló de cárceles, de prisiones, de calabozos, sino se habló de que ya tenía que existir establecimientos penitenciarios, ya no cárceles, ya no prisiones, sino establecimientos penitenciarios. ¿Para qué? Pues para que los que infligieran la ley pudieran pagar las penas, las penitencias que ellos debían por un juez que los sentenció. También ya se dijo, no, pues ya no hay que hablar de cárceles, hay que hablar de reclusorios. Ya no va a haber presos, ya va a haber internos. En México comenzó la época de lo que se llamó un nuevo modelo penitenciario, que fueron los centros de readaptación social. Sin embargo, si nosotros a estas alturas vemos hacia atrás, pues podemos constatar que este cambio que se dio en el lenguaje, en un lenguaje, digamos, políticamente correcto, porque ahora pues ya son los centros de readaptación los que llaman cerezos, ¿sí? o son ya otro tipo de instituciones penitenciarias, pues esto en realidad a los presos, a los internos, pues en realidad no les ha ayudado nada, no les cambió su vida. Al revés, parece ser que están peor que antes, cuando se les llamaba cárceles o prisiones. Es decir, se le dio mucho valor al lenguaje, creyendo que ya cambiando el lenguaje también iba a cambiar la realidad, y sin embargo pues no fue así. Y aquí en lo relacionado con las cárceles es un ejemplo clarísimo. Otro caso que pudiéramos nosotros también mencionar es lo que sucedió en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había un gran problema o una gran realidad de discriminación hacia la gente de color. Desde luego pues estaba la esclavitud, después se acabó la esclavitud, pero siguió esa discriminación, en el sentido de que los negros siempre se les tenía aparte de los blancos. Y obviamente había quienes decían que eso ya debería de cambiar, y pues comenzó también a cambiar la forma de designarlos a ese segmento de la población norteamericana. Primero les decían niggers, niggers era algo despectivo, entonces luego ya bueno, los de black ya eran los, digamos, negros, ¿no? Negros. Y después, o digamos en la actualidad, no se les puede decir negros porque eso es políticamente incorrecto, se les debería decir afroamericanos. Claro, algunos habitantes de Estados Unidos dicen que no quieren que se les diga afroamericanos porque ellos no son de color, son negros, pero no son de origen africano. O incluso, por ejemplo, los egipcios que sí son africanos, los egipcios no quieren que se les diga afroamericanos, sino egiptoamericanos. Es decir, como ven, el lenguaje, por bien que se quiera quedar con todos, siempre tiene sus problemas,
Y aquí está muy claro la situación de querer que el cambiar la designación de determinadas actitudes, determinadas circunstancias, pensar que de esa manera la realidad se va a transformar, cuando vimos, creo que en el ejemplo más claro es el de las cárceles, que no por cambiarles de nombre cambió en beneficio de los internos, ya no eran presos, y fue casi lo contrario. Actualmente vemos que creo que están, por lo menos en nuestro país, pero yo me imagino que muchos más, están en situaciones totalmente peores, quizás en gran parte porque se dice que los centros de reclusión en México, si se hicieron para 1000, pues están habitados por 5000 o 6000, entonces realmente no es posible que allí, aunque se llamen de otra forma, se tenga un mejor trato, una mejor condición de esas personas que están recluidas. Otro ejemplo que pudiéramos poner es el caso, por ejemplo, de maestro y profesor. En México, la palabra de maestro, al principio del siglo pasado, en los años 20 y hacia acá, cuando la escuela mexicana fue una escuela reconocida a nivel mundial por su excelencia, por su calidad, sobre todo la escuela rural, allí el maestro pues era una persona que hacía lo que se decía como un apostolado, era como un misionero. Sin embargo, pues no tenía las mejores condiciones, por ejemplo, de sueldo. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos abordando este tema. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos, decía yo en el segmento anterior que en nuestro país la denominación a los que se dedicaban a la educación pues eran los maestros, el maestro rural, que pues se decía, bueno, está históricamente comprobado pues la gran labor que llevaron a cabo.
Pero a futuro, pues comenzaron los problemas en cuanto que pues se vio que no obstante el gran trabajo que hacían, realmente eran o tenían sueldos muy bajos. Y pues entonces comenzó digamos la lucha de ellos por ir mejorando sus condiciones, lo cual pues fue incrementándose. Sin embargo, si ustedes ven el instrumento que se creó para unir a los maestros y que pudieran ir mejorando, no fue un sindicato de maestros o de profesores, sino que se le llamó como un sindicato de trabajadores de la educación, pero sí se comenzó ya a darles el nombre de profesores, como pensando que ya al decirles profesores, pues necesariamente eso tendría que traer consigo una mejora pues en todos los aspectos laborales. Sin embargo, pues sí, obviamente ha habido muchas mejoras, pero no por el hecho de ya no ser maestros sino ser profesores, pues eso no implicó automáticamente que sus condiciones cambiaran. Así pues, el lenguaje políticamente correcto podemos decir que es aquel que la sociedad o que grupos de la sociedad tratan de que se vaya imponiendo para ir eliminando algunas palabras que en algunos casos son ofensivas y en otros casos ya no resultan funcionales, puesto que no cumplen con el cometido que tienen. Sin embargo, podemos decir que esta situación, aunque es muy reciente y se trata de irse imponiendo cada vez más, porque algo que está detrás de esta situación del lenguaje políticamente correcto, algo que está detrás de eso es realmente lo que se ha dado a llamar el pensamiento único. Es decir, aunque en el mundo nos ufanamos de que ya la mayor parte de los países están bajo regímenes democráticos, ¿sí?, donde pues hay las libertades de expresión, las libertades de tránsito, las libertades de ser elegidos y de elegir, en fin, un sinnúmero de libertades en contra de los regímenes totalitarios, de los regímenes dictatoriales. En estos regímenes que son democráticos se pretende un poco pues que todos actuemos y pensemos casi igual, porque creemos o creen que pues que es el mejor de los mundos. Sin embargo, creo que fue Churchill, él decía que la democracia era el menos malo de los regímenes, ¿verdad?, políticos. Sin embargo, los demócratas, algunas veces entre comillas, creen que es el mundo non plus ultra, que no puede haber un mundo mejor y que por tanto, pues todos debemos de vivirlo, de aceptarlo y no ponerle obstáculos, sino que casi dicen hay que pensar todos igual. Entonces decía yo que esto no es nada nuevo, pues me encontré que en el siglo XVI el poeta Francisco de Quevedo, ese escritor de los clásicos españoles, tenía una frase como esta, dice: por hipocresía llaman al negro moreno, llaman trato a la usura. Aquí hay una palabra que no es muy usual, dice a la no sé qué, casa. Al barbero le llaman sastre de barbas y al mozo de mulas gentilhombre del camino. Como ven, ya se burlaba, porque Quevedo lo hacía burlándose, de que él decía que por hipocresía. Ahora pues ya ni siquiera le llamamos por hipocresía, ahora ya la gente no es hipócrita, la gente es
políticamente correcta o políticamente incorrecta, pero ya, aunque sí algunos la usan mucho, pero ya no es políticamente correcto decir hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos que hay infinidad de ejemplos de esto que llamamos el lenguaje políticamente correcto. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en lugar de decir que van a despedir a unos trabajadores, se dicen que van a racionalizar los recursos humanos, ¿sí? Ya no van a decir vamos a correr gente, no, sino vamos a reordenar, vamos a racionalizar los recursos humanos, porque ya no es políticamente correcto decir que vamos a despedir personal. Cuando la moneda de algún país se está devaluando, como ha estado pasando con el peso respecto al dólar, ya no se vale decir devaluación, ahora se debe decir que hay una gran volatilidad monetaria, ¿sí? Antes, cuando yo estudié pues mi carrera, se hablaba de que había en el mundo países desarrollados, países subdesarrollados y países socialistas. Era, digamos, las tres categorías que se utilizaban. De allí vino lo del primer mundo, que eran los países desarrollados, el segundo mundo eran los socialistas y el tercer mundo eran los países subdesarrollados. Pero no, ya no se puede hablar de países subdesarrollados, porque eso es como ofensivo a esos países, y ahora les dice que son países en vías de desarrollo, pero sobre todo se les dice que son países emergentes. Como ven aquí lo mismo, se quitan unas palabras y se ponen otras por la corrección política. Ya no se habla de manicomios, ahora se llama de granjas psiquiátricas, o se habla de centros de reposo, en fin, ya no hay manicomios, es decir, quizá hay locos, pero ya no hay manicomios. A las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, pues ya se utiliza una palabra gay, ¿sí? Ya no se les dice homosexuales y menos maricas o algo así, ya no es correctamente, políticamente correcto. Anteriormente, también, por influencia de la doctrina marxista, se hablaba del proletario, ahora ya no, ahora ya se habla del desfavorecido por la fortuna, o de gente de bajos recursos, pero ya proletarios no. Asimismo, ya no hay burgueses, ahora existen personas exitosas, afortunadas, existen empresarios de gran nivel. Ya no es políticamente correcto decir que en la casa se tiene una sirvienta, una criada, se tiene una trabajadora doméstica. También ya incluso la palabra sexo para dirigirse a una persona de sexo masculino, sexo femenino, ya no se quiere usar. Ahora dice, pues soy de género masculino y de género femenino, ya no de tanto como antes de sexo. Pues ahora, pues a la actividad sexual, pues ya no se utilizan palabras directas, sino que se dice que se hace el amor, aunque no se haga con amor, pero ya se dice que se hace el amor, y ya no se utilizan las palabras directas, que aquí tengo varias, pero pues no las voy a mencionar por ser políticamente correcto. Se dice que una persona se enriqueció inexplicablemente. No se dice que robó, o que cometió un peculado, o que es un corrupto, no, dice, ese se enriqueció inexplicablemente. A las personas no se les puede decir ciegos, se les debe decir invidente o discapacitado visual.
porque decir que ciego es como una ofensa. Anteriormente a las azafatas se les decía aeromosas, y ahora no, ahora tienen que ser sobrecargos o auxiliares de vuelo o steward incluso, pero no les vayan a decir aeromosas. Una persona que es gorda, sería políticamente incorrecto decirle que se está gordo, ¿no? Está obeso, es una persona con sobrepeso, está llenito, o tiene problemas con la alimentación, en fin, generalmente se utilizan muchas letras. Por ejemplo, la palabra gordo tiene 5 letras, y para decirle a una persona que es gordo o gorda, pues se utilizan como 15 o 20, ¿no? A una mujer que, pues digamos que así es, digo, pues así es, hay mujeres también que no son bonitas, hay mujeres feas, pues se les puede decir eso, se le dirá que es una mujer poco agraciada. Por ejemplo, en el mercado, los que nos venden productos, pues no le dicen a la señora clienta o señora, señorita, le dicen seño, le dicen güerita, güerito. Es decir, como ven, es lo políticamente correcto. Si es una persona ya adulta, si yo voy a comprar, a mí me dicen joven. Dice, joven, pase, ¿qué quiere? ¿Qué le podemos? Pues me podían decir señor, ¿no? Pero no, me dicen joven. Si una persona muere y uno va a saludar a sus parientes, a sus amigos, pues no debe uno mencionar lo de muerte. Uno podrá decir que se ha ido, que nos ha dejado, pero no mencionar que murió. Por ejemplo, en las peluquerías, ustedes lo han de escuchar siempre que van a cortarse el cabello, les dicen que si quieren que se les vea el oído, porque les suena como que oreja, como que fuéramos animales, ¿no? Y pues no, nuestra oreja se llama oreja, ese es su nombre, y el oído pues es por dentro, es el sentido del oído, pero mucha gente piensa que si dice que si le quiere que se le vean las orejas, que uno se va a ofender, y entonces dicen el oído. Por ejemplo, hace unos años, aquí en la Ciudad de México, se habló mucho de la ley donde se iba a permitir se iba a legalizar el aborto. Entonces, pues se decía que interrumpir el embarazo. La palabra aborto no se debe mencionar, sino la interrupción del embarazo. Alguien que mintió, no le puedo decir mentiroso, porque sería muy ofensivo, entonces decir faltó a la verdad, ¿sí? Si algún político, algún secretario de Hacienda va a informar algo a nosotros y resulta que la economía anda mal, pues él no va a decir que hubo una recesión o que perdimos puntos, sino dirá algo que parece un poco absurdo, pero va a decir que el país tuvo un crecimiento negativo. Es decir, como ven, son salidas para evitar o ocultar ciertas realidades. Por ejemplo, si los salarios en lugar de subir están bajando porque ya no alcanza el dinero, dicen los políticos que los salarios moderan su subida, moderan su incremento. No dicen los salarios andan mal, sino dicen los salarios están moderando su crecimiento. Pues la palabra pompis pues sustituye al nombre de esa parte del cuerpo, pero nadie la menciona. Igualmente dicen boobies.
Hay una obra de teatro que quizá ustedes han oído y un libro que se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y no, los que la anuncian en la televisión, en la radio, dicen ¿por qué los hombres aman a las canijas? Incluso allí pues pudieran tener un problema con derechos de autor, porque nadie puede cambiar el nombre de una obra registrada. Por ejemplo, cuando se habla de alguna guerra, se dice que tal país le mandó a otro una serie de ataques selectivos, así dice, ataques selectivos, como diciendo que estaban escogiendo a quienes matar y a quienes no matar. Pero sin embargo allí realmente lo que se dice en una guerra pues es que son actos de terror, son muertes. Igualmente se dice que están enviando bombas inteligentes, que se supone que esas bombas inteligentes pueden, o que son muy certeras, es decir, que solamente caen sobre las personas que van dirigidas, pero sin embargo pues esas bombas inteligentes generalmente se equivocan. También se dice que tal guerra o tal ataque tuvo daños colaterales, es decir, es cuando una guerra que es entre militares, entre fuerzas militares, se ataca a los civiles. Entonces los civiles, en lugar de decir que hubo víctimas civiles, se dice que hubo daños colaterales. También cuando en algunos países hay actos de terrorismo o lucha armada contra algunos grupos con los que se está atentando, pues se habla incluso de limpieza étnica. Se habla de algo que parece contradictorio, que es que hay una guerra humanitaria. Es decir, es cuando algún país dice que para ayudar a otro que una guerra humanitaria sería cuando un país va a ayudar a otro, pero atacando, causando muertes de otros seres humanos. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, también si se refieren, por ejemplo, a una persona, algunos en lugar de decir judío, por ejemplo, que algunos lo consideran una palabra que no se usaría como tal, lo dicen como para decir que alguien es un avarioso, un codicioso, y sin embargo pues no tiene por qué ser capitalista, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir el cáncer, dicen que es una larga y penosa enfermedad, por no mencionar cáncer. Ya dije, para no decir mentir, dicen que faltó a la verdad. También, por ejemplo, en lugar de decir que una persona es un anciano, es una persona ya de mucha edad, pues dicen que es de tercera edad, que es un adulto mayor, porque pareciera que decir que es un anciano es una ofensa. Por ejemplo, también cuando se quiere no ser políticamente incorrecto al referirse a personas de otras preferencias en el sexo, pues simplemente llaman que es matrimonio entre personas del mismo sexo.
También, por ejemplo, se dice que hay un gobierno de facto. Cuando en algún país hay un golpe de Estado y queda al frente un gobierno dictatorial, pues no se dice que hay una dictadura, y más bien dicen que hay un gobierno de facto. Cuando cuando también se dice que una chica está, no se quiere decir que está excedida de peso, que es gorda, se dice que es simpática, ¿no? O también, si no es agraciada, si no es bonita, se dice que es inteligente. O cuando es una persona muy baja de estatura, se puede decir que es bajo de estatura pero es muy listo, o que es una persona baja de estatura pero muy linda. Como ven, es inacabable el número de ejemplos de lo que se está llamando el lenguaje políticamente correcto. Sin embargo, como decimos, pues la realidad se impone. Nosotros escuchamos a la mayor parte de muchas personas, quizá más jóvenes, pero ellos en realidad pues son, no sé si a propósito o porque así ellos lo quieren, son políticamente incorrectos. Y los hombres, los jóvenes, pues a ellos no les importa utilizar la palabra negro ni la palabra indio, o por ejemplo en Europa dicen a los que vienen de acá de América, los sudacas. Sí, solo los norteamericanos son americanos, pero del Bravo para abajo son sudacas, es decir, son sudamericanos pero despectivamente. Nacos lo usan mucho, no digamos la palabra güey, prole, incluso como ofensivo, asalariado, panzón, enano, chaparro, que es de la región 4, es decir, eso es muy despectivo. O incluso le preguntan a otro, oye, ¿y tú en qué código postal vives? Porque se supone que los códigos postales pues caracterizan en qué nivel estás. Entonces, como ven, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero como ven, este tema del lenguaje políticamente correcto, pues es algo de ponerle atención, porque por un lado es algo positivo en cuanto que se pretende que se evite todo lo ofensivo, todo lo negativo, pero por otro también nos puede llevar a que nos dejemos imponer también reglas del lenguaje que no son realmente reglas que todos estamos de acuerdo, porque no son el uso, sino que lo quieren imponer a través de reglamentos o a través de censurar, porque luego la gente que no habla políticamente correcta, pues le cierran los medios, le cierran el habla. Incluso los que escriben también con un lenguaje que no es políticamente correcto, luego no le quieren editar sus libros, en fin. Pues hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco muy cumplidamente la atención que pusieron. Les doy una disculpa por algunos pequeños abscesos de tos que tuve en esta emisión. Espero que pasen una noche tranquilos, que se abriguen bien porque está haciendo un poco de frío, y espero que nos veamos la próxima semana, donde comentaremos un tema muy relacionado con lo que hoy estuvimos viendo. Buenas noches, muchas gracias.